Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por este día, por esta mañana. Gracias por la familia, gracias por el trabajo. Gracias por los sacrificios que nos permites hacer el uno por el otro. Gracias, Señor, por la fuerza de continuar adelante cuando no hay fuerzas. Gracias, Señor, por las fuerzas que les damos a nuestro prójimo cuando lo necesitan, el apoyo. Gracias, Señor, porque nos permites que nuestro sí sea sí y nuestro no sea un no. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, hermanos, con 1 de Samuel, capítulo 12. Luego Samuel dijo ante todos los israelitas: ustedes han visto que yo los he atendido en todo lo que me han pedido y que les he puesto un rey. Aquí tienen al rey que habrá de dirigirlos. Por mi parte, yo estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos están entre ustedes. Yo soy quien los ha dirigido a ustedes desde mi juventud hasta el presente, y aquí me tienen. Si me he apropiado del buey o del asno de alguien, o si he oprimido o maltratado a alguno, o si me he dejado sobornar, pueden acusarme ante el Señor y ante el rey que Él ha escogido, y yo pagaré lo que deba. Nunca nos has oprimido ni maltratado ni te has dejado sobornar, dijeron ellos. El Señor y el rey que Él ha escogido son testigos de que ustedes no me han encontrado culpable de nada. Recalco, Samuel. Así es, afirmaron. Además, Samuel dijo al pueblo: el Señor es quien actuó por medio de Moisés y de Aarón, sacando de Egipto a los antepasados de ustedes. Por lo tanto, prepárense, que en presencia del Señor voy a discutir con ustedes acerca de todos los beneficios que Él les ha hecho a ustedes y a los antepasados de ustedes. Cuando Jacob y sus descendientes se fueron de Egipto y los egipcios los oprimieron, los antepasados de ustedes se quejaron ante el Señor y Él envió a Moisés y Aarón, quienes sacaron de Egipto a los antepasados de ustedes y los establecieron en este lugar. Pero ellos se olvidaron del Señor su Dios y Él los entregó al poder de Sísara, general del ejército de Jabín, rey de Azor, y al poder de los filisteos y al rey de Moab, los cuales pelearon contra ellos. Pero luego ellos reconocieron ante el Señor que se habían equivocado al abandonarlo para adorar las diferentes representaciones de Baal y de Astarte, y le suplicaron que los librara del dominio de sus enemigos, comprometiéndose a rendirle culto solo a él. Por consiguiente, el Señor envió a Jerubbaal, Barak, Jefté y Samuel para librarlos a ustedes del dominio de sus enemigos, y así ustedes pudieron vivir tranquilos. Pero ustedes, cuando vieron que Naas, rey de los amonitas, iba a atacarlos, me pidieron un rey que los gobernara, siendo que el rey de ustedes es el Señor su Dios. Pero aquí tienen ustedes al rey que han escogido. El Señor les ha dado el rey que le pidieron. Ahora les toca a ustedes honrar al Señor y rendirle culto, atender su voz y no desobedecer sus mandatos, y vivir tanto ustedes como el rey que los gobierne conforme a la voluntad del Señor su Dios. Así les irá bien. Porque si no lo obedecen, si rechazan sus mandamientos, Él los castigará a ustedes y a su rey. Así que no se muevan de donde están, y verán la grandiosa señal del Señor va a realizar ante los ojos de ustedes. Ahora que es el tiempo de la cosecha de trigo, no llueve, ¿verdad? Pues yo clamaré al Señor, y Él mandará truenos y lluvia para que ustedes reconozcan y comprendan que tal como lo ve el Señor, ustedes han hecho muy mal en pedir un rey. Enseguida Samuel clamó al Señor, y al instante Él mandó truenos y lluvia. Entonces todo el pueblo tuvo mucho miedo del Señor y de Samuel. Por eso todos dijeron a Samuel: ruega al Señor tu Dios por siervos tuyos, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido al pedir un rey. Samuel les contestó: no tengan miedo. Es cierto que ustedes han hecho muy mal,
Pero ahora no se aparten del Señor, sino ríndale culto de todo corazón. No sigan a dioses falsos, que no pueden ayudar ni salvar porque son falsos. Pues el Señor, haciendo honor a su nombre, no los abandonará, porque Él quiere que ustedes sean su pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de rogar por ustedes. Antes bien, les enseñaré a comportarse de una manera buena y recta. Ustedes solo tienen que respetar al Señor y rendirle culto con verdad y de todo corazón, teniendo en cuenta lo mucho que Él ha hecho por ustedes. Pero si se empeñan en hacer lo malo, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Primera de Samuel, capítulo 13. Saúl era mayor de edad cuando comenzó a reinar en Israel, y cuando llevaba ya algunos años reinando, escogió 3,000 soldados entre los israelitas. 2,000 se quedaron con él en Micmas y en los montes de Betel, y otros 1,000 se quedaron con Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto de la gente, Saúl le ordenó volver a casa. Jonatán acabó con la guarnición filistea que estaba en Gibea, y los filisteos lo supieron. Entonces Saúl mandó tocar la trompeta en todo el país para poner sobre aviso a los hebreos. Todos los israelitas supieron que Saúl había acabado con la guarnición filistea y que por eso los filisteos aborrecían a los israelitas. Así que el ejército se reunió con Saúl en Gilgal. Los filisteos a su vez se juntaron para luchar contra los israelitas. Tenían 30,000 carros de combate, 6,000 soldados de caballería y una infantería tan numerosa como la arena del mar. Luego se dirigieron a Micmas y establecieron su campamento allí al oriente de Bet-aven. Los israelitas se vieron en grave aprieto, pues de tal manera fueron atacados por los filisteos que tuvieron que esconderse en cuevas y hoyos y entre las peñas y en zanjas y pozos. Muchos de ellos cruzaron el Jordán hacia la región de Gad y de Galad, pero Saúl se quedó todavía en Gilgal y todo su ejército le seguía lleno de miedo. Allí esperó Saúl 7 días según el plazo que le había indicado Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y la gente comenzaba a irse. Entonces Saúl ordenó: tráiganme animales para los holocaustos y los sacrificios de reconciliación. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de ofrecer el holocausto, Samuel llegó. Entonces Saúl salió para recibirlo y saludarlo. Pero Samuel le dijo: ¿por qué has hecho eso? Saúl respondió: cuando vi que la gente comenzaba a irse y que tú no llegabas en la fecha indicada y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, pensé que ellos bajarían a atacarme en Gilgal, sin que yo me hubiera encomendado al Señor. Por eso me vi en la necesidad de ofrecer yo mismo el holocausto. Samuel le contestó: lo que has hecho es una locura. Si hubieras obedecido la orden que el Señor te dio, Él habría confirmado para siempre tu reino en Israel. Pero ahora tu reinado no permanecerá. El Señor buscará un hombre de su agrado y lo nombrará jefe de su pueblo, porque tú has desobedecido la orden que Él te dio. Enseguida Samuel se fue de Gilgal para seguir su camino. El resto del ejército siguió a Saúl para entablar combate, y de Gilgal llegaron en Gibea de Benjamín. Ahí contó Saúl las tropas que le acompañaban y eran unos 600 hombres. Saúl y su hijo Jonatán y las tropas que iban con ellos se quedaron en Gibea de Benjamín, mientras que los filisteos acamparon en Micmas. Aunque 3 grupos de guerrilleros filisteos salieron de su campamento, uno de ellos se dirigió hacia Ofrá, en la región de Sual. Otro fue hacia Bet-Orón y el tercero hacia la colina, que se eleva sobre el valle Seboim hacia el desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, porque los filisteos pensaban que de esa manera los hebreos no podrían fabricar espadas ni lanzas. Todos los israelitas tenían que recurrir a los filisteos para afilar cada cual su reja de arado, su azadón, su hacha o su pico. Se cobraban 2 tercios de siclo por afilar rejas y azadones y 1 tercio de siclo por afilar las hachas y arreglar las aguijadas. Por lo tanto, ninguno de los que los acompañaba, Saúl y Jonatán, tenían espada o lanza el día de la batalla. Solo ellos 2 las tenían. Mientras tanto, un destacamento filisteo avanzó hacia el paso de Micmas. Primera de Samuel, capítulo 14. Cierto día, Jonatán, el hijo de Saúl, dijo a su ayudante: ven, crucemos el río y ataquemos el destacamento filisteo que está al otro lado. Pero Jonatán no dijo nada de esto a su padre, que había
acampado en el extremo de la colina y estaba debajo del granado, en un lugar donde trillaban trigo. Acompañado por una tropa compuesta de 600 hombres, el encargado de llevar al efod era Ahías, que era hijo de Ahitub y sobrino de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Eli, el sacerdote del Señor en Silo. La gente que no sabía que Jonatán se había ido, mientras tanto, él trataba de llegar hasta donde se encontraba el destacamento filisteo. El paso estaba sobre dos grandes peñascos, llamados Bosés y Sene, uno al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Gibea. Y Jonatán dijo a su ayudante: anda, vamos al otro lado, hasta donde se encuentra el destacamiento de esos paganos. Quizás el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Haz todo lo que tengas en mente, que estoy dispuesto a apoyarte en tus propósitos, respondió su ayudante. Entonces Jonatán le dijo: mira, vamos a pasar al otro lado, a donde están esos hombres, y dejaremos que nos vean. Si nos dicen que esperemos a que bajen hasta donde estamos, nos quedaremos ahí, y no subiremos a donde ellos están. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos así, porque eso será una señal de que el Señor nos dará la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver que los filisteos del destacamiento del destacamiento los vieran. Y estos al verlos dijeron: miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en que se habían escondido. Y enseguida le gritaron a Jonatán y a su ayudante: suban a donde estamos, que les vamos a contar algo. Entonces Jonatán le dijo a su ayudante: sígueme, porque el Señor va a entregarlos en manos de los israelitas. Jonatán subió trepando con pies y manos, seguido de su ayudante. A los que Jonatán hacía rodar por tierra, su ayudante los remataba enseguida. En este primer ataque, Jonatán y su ayudante mataron a unos 20 hombres en corto espacio. Todos los que estaban en el campamento y fuera de él se llenaron de miedo. Los soldados del destacamiento y los grupos de los guerrilleros también tuvieron miedo, al mismo tiempo que hubo un temblor de tierra y se produjo un pánico enorme. Los centinelas de Saúl, que estaban en Gibea de Benjamín, vieron que los filisteos corrían en tropel de un lado a otro. Entonces Saúl dijo al ejército que lo acompañaba: pasen revista para ver quién falta de los nuestros. Al pasar revista se vio que faltaban Jonatán y su ayudante. Y como ese día el efod de Dios se hallaba entre los israelitas, Saúl le dijo a Ahías: trae aquí el efod de Dios. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento filisteo iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: ya no lo traigas. Y enseguida Saúl y todas sus tropas se reunieron y se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión que había entre ellos que acabaron matándose entre sí. Además, los hebreos, que desde hacía tiempo estaban con los filisteos y habían salido con ellos como parte de su ejército, se pasaron al lado de los israelitas que acompañaban a Saúl y Jonatán. Y cuando los israelitas que se habían refugiado en los montes de Efraín supieron que los filisteos huían, se lanzaron a perseguirlos y a darles batalla. El combate se extendió hasta Bet-Aven y el Señor libró a Israel en esta ocasión. Sin embargo, los israelitas estaban muy agotados aquel día, pues nadie había probado el alimento, porque Saúl había puesto al pueblo bajo juramento diciendo: maldito aquel que coma algo antes de la tarde, antes de que yo me haya vengado de mis enemigos. Y el ejército llegó a un bosque donde había miel en el suelo. Cuando la gente entró al bosque, la miel corría como agua, pero nadie la probó siquiera, por miedo al juramento. Pero Jonatán, que no había escuchado el juramento bajo el cual su padre había puesto al ejército, extendió la vara que llevaba en la mano, mojó la punta de un panal de miel y comió de ella, con lo cual se reanimó enseguida. Entonces uno de los soldados israelitas le dijo: tu padre ha puesto al ejército bajo juramento y ha dicho que quien hoy coma alguna cosa será maldito. Por eso la gente está muy agotada. Jonatán respondió: mi padre ha causado un perjuicio a la nación. Mira que reanimado estoy después de haber probado un poco de miel. Y más lo estaría la gente si hubiera comido hoy de lo que le quitó al enemigo. Y qué tremenda habría sido la derrota de los filisteos. Aquel día los israelitas derrotaron a los filisteos, luchando desde Micmas hasta Ayalón. Pero el ejército israelita estaba muy agotado.
Así pues, finalmente se lanzó sobre lo que se había quitado al enemigo y tomaron ovejas, vacas, becerros. Los degollaron en el suelo y comieron la carne con sangre y todo. Pero algunos fueron a decirle a Saúl: la gente está pecando contra el Señor porque está comiendo carne con sangre. Entonces Saúl dijo: son ustedes unos traidores, tráiganme hasta aquí rodando una piedra grande. Además, hablen con la gente y díganles que cada uno me traiga aquí su toro o su oveja, para que ustedes los degollen y coman, y no pequen contra el Señor comiendo carne con sangre. Esa misma noche cada uno llevó personalmente su toro y lo degollaron ahí. Saúl por su parte construyó un altar al Señor, que fue el primero que le dedicó. Después propuso Saúl: bajemos esta noche a perseguir a los filisteos y hagamos un saqueo hasta el amanecer sin dejar vivo a ninguno. Todos respondieron: haz lo que te parezca mejor. Antes que nada, consultemos a Dios. Entonces Saúl consultó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de los israelitas? Pero el Señor no le respondió ese día. Por lo tanto, Saúl dijo: acérquense aquí todos los jefes del ejército y averigüen quién ha cometido hoy este pecado. Juro por el Señor, el Salvador de Israel, que aunque haya sido mi hijo Jonatán, tendrá que morir. Nadie en el ejército respondió. Por eso Saúl dijo a todos los israelitas: pónganse ustedes de este lado y del otro no nos pondremos mi hijo Jonatán y yo. Haz lo que te parezca mejor, contestó la tropa. Entonces Saúl exclamó: Señor y Dios de Israel, ¿por qué no has respondido hoy a tu servidor? Si la culpa es mía o de mi hijo Jonatán, al echar las suertes saldrá el Urim. Pero si la culpa es de Israel, tu pueblo, al echar las suertes saldrá el Tumim. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre de culpa. Luego Saúl dijo: echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán, por lo cual dijo Saúl a Jonatán: confiésame lo que has hecho. Jonatán confesó: realmente probé un poco de miel con la punta de la vara que llevaba en la mano, pero aquí estoy, dispuesto a morir. Saúl exclamó: que Dios me castigue con toda dureza si no mueres, Jonatán. Pero el pueblo respondió: ¿cómo es posible que muera Jonatán si ha dado una gran victoria a Israel? Nada de eso, por vida del Señor, que no caerá al suelo ni un pelo de su cabeza, porque lo que ha hecho hoy le ha hecho con la ayuda de Dios. De este modo el pueblo libró a Jonatán de morir. Saúl a su vez dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su territorio. Así pues, Saúl tomó posesión del reino de Israel y en todas partes combatió contra sus enemigos que eran Moab, Amón, Edom, el rey de Sobá y los filisteos, y donde quiera que iba vencía. Reunió un ejército y venció a Amalec, librando así a Israel de las bandas de los salteadores. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isbi y Malquisuá. Sus dos hijas fueron Merab, la mayor, y Milca, la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam, hija de Ahimaas. El general de su ejército se llamaba Abner, hijo de Netor, tío de Saúl. Quis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, eran hijos de Abiel. La guerra contra los filisteos fue muy dura durante toda la vida de Saúl. Por eso Saúl alistaba en su ejército a todo hombre fuerte y valiente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues como podemos ver, Israel es un pueblo acostumbrado y lleno a la guerra. Lo único que quería poner aquí es nomás un solo punto de todos los que traigo, pero el que más me gustó fue cómo el pueblo filisteo entra en temor y en confusión y terminan atacándose a sí mismo. Y así vemos que está el mundo de hoy. Está tan confundido, tan lleno de miedo, que ya ahorita ya no se ayuda al prójimo. Y ahorita si vemos al prójimo en peligro, mejor grabamos y lo hacemos viral el video. Pero ya no metemos la mano por el otro. Estamos tan llenos de miedo y confusión que entre unos a otros ya nos matamos de esta manera. Ya no somos capaces de, ahorita especialmente con el COVID, no somos capaces de dar la paz en la misa. Ni siquiera eso podemos hacer. Si no podemos dar la paz en la misa, ¿cómo podremos ayudar al hermano en la calle? Es de pensarle, es algo tan simple. Dirás, eso no pasa mucho, no es nada. Pero ese gesto tan simple nos dice cosas tan grandes. Así que ojalá, mis hermanos, tengamos en cuenta los que nos rodean, ayudemos al que podamos, al que también es digno de la ayuda, porque no todo el mundo es digno de ayuda a veces, pero hagamos todo lo que podamos por nuestra parte
y ojalá rompamos ese caparazón que nos hemos hecho en esta sociedad donde cada quien por su lado. Dios me los bendiga y tengamos un bendecido día.